Salto de fe. Muchas cosas han pasado y en todas me has acompañado. No sé cómo haces para estar en todas partes. Incluso con mi mejor plan, todo hubiera fracasado. Sé que cuando suelto el control y dejo todo a tu voluntad, toda acción toma significado. No todo resulta como yo lo hubiera imaginado, no bajo mis parámetros y estándares, no como hubiera querido que sucedieran las cosas, pero al final todo toma un sentido. Cuando soltamos el control, sentimos incertidumbre, impera el miedo y queda la sensación de que lo hemos perdido todo. Esa es la trampa, porque no hemos perdido nada, solo hemos perdido una ilusión, la ilusión de que controlábamos lo que nos pasaba. Cuando dejamos ir esa ilusión, damos ese salto de fe. Sobrenaturalmente sucede que a sus ángeles manda para evitarnos caer. Porque finalmente hemos decidido poner nuestra confianza y todo nuestro ser en manos de aquel a quien llaman admirable, consejero, príncipe de paz, alfa y omega, principio y fin. Si nuestra confianza está en él, el miedo, la incertidumbre y el temor dejan de tener un lugar en el corazón. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro ser interior para cobrar ánimo, ser valientes y no desfallecer hasta ver manifestada la obra del Señor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Acabamos de escuchar a Hali Chea leyendo un poema de su libro Un salto de fe. Muchas gracias por acompañarnos, Hali, y bienvenida. Gracias a ti por este espacio. No, gracias por hacer tiempito en tu agenda. Pues antes de conversar sobre el libro, que te quería preguntar algo que me genera un poco de curiosidad, y es que sé que tú te dedicas más a la administración, a las finanzas, pero has escrito un libro de poemas. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, del lado profesional, gracias a Dios, me ha permitido desarrollar una carrera interesante, ¿verdad? En el tema de administración cuento con un doctorado en administración, en el tema de finanzas, ¿verdad? Me dedico ahí un poco a ver temas financieros, pero más allá de eso hay un tema, ¿verdad? Una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es, ¿verdad? Y este tema de este libro, de los poemas, va más del lado de quién es Hali, ¿verdad? De esa expresión de mi fe. Y entonces, desde hace, te diría que aproximadamente unos 15 años, empecé a escribir ciertas reflexiones o ciertas notas que luego se fue convirtiendo en un estilo de poesía que es totalmente libre. Yo no estudié para esto, no tengo, ¿verdad? Las herramientas técnicas para hacerlo, pero eso, ¿verdad? No creo que ha sido un impedimento para poder, ¿verdad? Escribir y poder compartir con personas que creo que en su momento lo necesitan estos poemas o estos escritos. Entonces, de alguna forma llegamos ahí. Tengo 2 libros previos publicados, pero son autopublicados, verá, yo misma los puse en Amazon, están ahí, uno se llama Un camino a tu interior, el otro está en inglés que se llama Hope, Faith and Love, y bueno, el año pasado, justo hace un año, publicamos que es Un salto de fe, así que ese es un poco del recorrido hasta acá. Buenísimo, y al final, pues el conocimiento técnico ayuda, pero al momento de querer expresarse y querer transmitir un mensaje a los demás, lo que importa es hacerlo. Así que creo que es un libro muy, muy bonito que habla de distintas formas, es decir, aborda distintos mensajes y nos ayuda a reflexionar sobre varios temas, pero a eso quiero que nos lo cuentes tú. Ahora sí, ¿de qué se trata Un salto de fe? Ok, mira, el último libro que había publicado lo hice en el 2016, si no estoy mal, era de los 2 previos, y a partir de ahí había acumulado cierto número de poemas que había escrito que vienen más del lado de una vivencia. Yo también me desempeño como coach y de ese lado tengo el privilegio de acompañar a algunas personas, de poder tener acceso a sus historias
Y, y esas historias, ¿verdad? Sin nombre y guardando toda la confidencialidad, pero eso es lo que forma parte de estas vivencias que de repente están reflejadas en el libro, porque todos nos enfrentamos a circunstancias, a situaciones que no las vemos venir, que nos sorprenden, eh, y, y que necesitamos un mecanismo, ¿verdad? En mi caso, pues obviamente es el tema de la fe, de decir, ok, ¿en quién creo? ¿En dónde está mi confianza? Pero que a través entonces de esas historias y captando esa esencia y cómo poder dar otra perspectiva a una situación, porque ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero ¿cuál es nuestra perspectiva hacia el problema? Hace la diferencia en todo esto. Entonces, como de algo donde se ve un desierto, ¿verdad? Podemos traer esperanza. Donde hay oscuridad podemos traer luz. Prácticamente eso es lo que para mí es un salto de fe, es cómo a través de estos, ¿verdad? Estos poemas, alguien puede encontrar ese rayito de esperanza, esa fe, ese cambio en su perspectiva y que sepa que hay un mejor futuro, ¿verdad? Que hay esperanza, que van a salir de donde están. Entonces es una colección de 34 poemas, están distribuidos en 3 grandes secciones, donde entonces están agrupados de acuerdo a como una sección en particular, por ejemplo, más apegados a un tema de la oración, de cómo conectarnos con Dios, de esas conversaciones que podemos tener. Por el otro lado, ¿verdad? O sea, no nos podemos olvidar que hay que amarnos a nosotros mismos, hay que amar al prójimo, y luego no nos olvidemos que hay que creer. O sea, aquí esto se trata de creer, de esa espera, de esa convicción, de esa certeza. Entonces, esos son los 3 grandes bloques que tiene el libro. Y de estos temas que acabas de mencionar, ¿cuál crees que necesitamos más en la actualidad? Y sobre todo, bueno, empecemos con esa mejor. Mira, todo está conectado, ¿verdad? O sea, de alguna forma no como el cuerpo, ¿verdad? Que no funciona una parte sin la otra. De igual forma es en este tema de la fe para mí, ¿verdad? O sea, uno es vital este tema de estudiar la palabra, ¿verdad? De que tengamos este anhelo por conocer más de la palabra, que eso nos lleva entonces ¿verdad? Como a fundamentar mucho esta vida de oración, de comunicarnos con Dios, y eso, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo, su forma, que a veces no es fácil, a veces no sabemos por dónde iniciar, y ahí es donde de repente, ¿verdad? El librito puede resultar algo que me permita dar ese primer paso. Entonces, ¿verdad? Esa es como esa primera parte, que esa nos lleva a saber, ¿verdad? Que entonces amo a Dios, me amo a mí, amo al prójimo, porque al final sin amor somos nada, ¿verdad? Entonces tengo que ejercer esa vida de amor, y una vida en Dios es una vida de esperanza, es una vida de creer, de confiar, de aferrarme a esas promesas, ¿verdad? Que podemos leer, que podemos esperar, y entonces es como un hilo conductor para mí, ¿verdad? No es, ¿verdad? Entonces tomo esta parte, pero queda vacío lo demás. No, y a veces arrancamos por el final y llegamos al inicio, y a veces, ¿verdad? Vamos Sí. brincando de un lado al otro, pero eso es lo fascinante. No tiene que ser una estructura, ¿verdad? Eso es parte de esa libertad en la que ejercemos la fe. Claro. Ya mencionabas tú que tu libro se separa en 3 grandes temas, y creo yo que el último específicamente se centra en la fe en Dios y en cómo nosotros vivimos esa fe. ¿Cuál crees que es la relación entre ese tema específicamente y el título del libro, Un salto de fe? Mira, cuando estábamos, ¿verdad? El tema de los títulos y ver ver como el contenido del libro y demás,
la fe requiere acción, ¿verdad? La fe requiere que demos un paso, que demos ese salto. La confianza no resulta en la pasividad, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Vemos cuántas historias en la Biblia en donde era, ok, ahora te toca, ¿verdad? Te toca dar un paso, te toca saltar, te toca, ¿verdad? Poner la vara. Hay una responsabilidad en nosotros también. Entonces, ese creer, sí, pero no es un creer pasivo, es un creer activo, es un creer que requiere ese salto. Entonces, de ahí surge el tema de salto de fe y que justo, ¿verdad? Que algunos de ustedes lo podrán notar, tratamos de que quedara una especie de cruz en la portada, ¿verdad? Con el título, ¿verdad? Un salto de fe, porque al final todo se centra en ese sacrificio, ¿verdad? En que sin Jesús, pues, no tenemos esa esperanza. Claro, y creo que también uno siente mucho eso en su relación con Dios. De repente uno está en medio de la incertidumbre, no sabe qué va a pasar, pero uno tiene que respirar profundo y decir, voy a hacer lo que Dios pide de mí, aunque no sé a dónde me va a llevar esto, ¿verdad? Entonces a veces la fe es dar ese paso sin saber a dónde nos va a llegar. Correcto. Y eso es lo que vemos continuamente en la Biblia, ¿verdad? O sea, no sabías el final de la historia. O sea, uno no conoce el final de la historia. Uno lo único es que tiene que dar el siguiente paso, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Yo voy dando el siguiente paso. Sí. Otro tema que se repite en el poemario, aunque no sea un bloque, por así decirlo, pero que sí vi que hay varios poemas en los que se menciona es la ansiedad, cómo la incertidumbre y el dolor nos alejan de él, ¿verdad? ¿Hay algún motivo por el que hayas incluido este tema y tal vez cuál es el peligro de dejarnos llevar por estos sentimientos, estas condiciones y tal vez, por último y tal vez más difícil, cómo podemos vencerlas? Mira, el tema de dónde surgen los poemas, como te comenté, mucho viene de estas historias ¿verdad? De las amistades, de las relaciones con las que me rodeo. Y lo que me he encontrado es que está a nuestro alrededor y a veces nosotros mismos lo hemos pasado, un tema muy fuerte de crisis de ansiedad, de ataques de pánico, de esta incertidumbre, en donde alguien que se enfrenta a esa situación está en un terreno totalmente desconocido, ¿verdad? Está enfrentándose a algo que además pareciera que tiene cierto tabú, que no se ve bien y además que si creo en Dios, ¿cómo estoy atravesando por esto? Y he tenido el privilegio de acompañar a algunas personas en ese proceso y a partir de ahí surgen esos poemas que de repente, ¿verdad? Yo salía de alguna sesión y decía, no, aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar perspectivas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos de eso tan malo que esta persona está pasando, qué hay del otro lado? Y me permitía, ¿verdad? Entonces, escribir algo relacionado al tema y compartírselo a la persona. Y a partir de ahí fueron surgiendo estos que están más asociados a ese tipo de temas, en donde yo siempre he pensado que el tema de la esperanza es clave, ¿verdad? Alguien que no tiene esperanza, digo, ¿cómo vive? ¿Verdad? Alguien que no tiene esperanza, pero en el momento que tenemos esperanza, que hay cierto porcentaje de probabilidad, todo puede pasar. Y en ese sentido, entonces, para mí ha sido cómo acompañar de esta mejor manera asociado a la fe, ¿verdad? O sea, en el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. O sea, garantía de que vamos a tener dificultades, la tenemos, ¿verdad? Eso sí está garantizado, ¿verdad? Pero también tenemos garantizado que no estamos solos.
que podemos confiar, ¿verdad? Entonces, el mensaje más allá de enfocarnos en la ansiedad y la incertidumbre es que podemos confiar, es que hay una esperanza, es que hay alguien a quien yo me puedo aferrar. Y ese es el cambio de perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos eso, necesitamos salir de ese pozo ciego, negro, donde creo que no tengo alternativa y ver la luz, ¿verdad? Ver que efectivamente hay una salida, no sé cuánto me voy a tardar, no sé cuándo llegará esa solución a mi problema, pero puedo ir dando paso a paso, ¿verdad? Para salir de esa situación. Entonces, eh, hay que buscar ayuda, por supuesto, eso es clave, pero hay que poner nuestra fe donde debe estar. Claro. Me gusta muchísimo esa relación, porque parece ser una dualidad, ¿verdad? Hay incertidumbre y hay fe, y creo que es algo que tenemos que tener presente cada vez que estemos en una situación difícil. Hay una salida y esa salida es Dios. Sobre todo nosotros como cristianos no podemos descartar que a veces lo hacemos casi de forma inconsciente, ¿verdad? No pensamos que Dios siempre está ahí y que podemos contar con Él. Y eso es algo que me gusta mucho de tu poemario, porque aunque no es un libro para hacer oración, se presta muchísimo, ¿verdad? Para reflexionar, para hablarle a Él, para sentirse identificado con ciertas circunstancias, eh, y poder voltear el rostro a Dios y decirle, gracias por ponerme este poema en el camino, porque lo necesitaba para acercarme a ti. Y entonces te quería preguntar cuál es la importancia del arte en la vida espiritual y cómo podemos enseñarle a los demás ese valor. Mira, yo nunca lo vi como arte, la verdad, o sea, te soy honesta, ¿verdad? Yo decía, bueno, tengo esto aquí en mi cabeza, dos palabras que se están conectando y entonces empiezo a escribir, y luego, ¿verdad? Cuando lo leía algo que me parecía interesante o que me gustaba y entonces decía, bueno, entonces lo puedo compartir a esta amiga o este amigo, o a alguien que está pasando por esta circunstancia. Entonces, nunca lo vi como que yo me estaba desarrollando en el tema del arte, por ejemplo. Llega el momento en donde tengo ya cierto número de poemas y digo, bueno, entonces esto, ya, pongámoslo a disposición de alguien más. Pero más allá de que, ¿verdad? Del tema del arte en sí, yo creo que todos tenemos dones y talentos, o sea, todos tenemos algo, ¿verdad? En esa área. Eh, Algunos lo explotan más, otros menos, pero sí tenemos que prestar atención cuáles son esos dones, en dónde, ¿verdad? Tenemos eso especial que el Señor ha puesto en nosotros y, y empezar con lo que sea que tienes, ¿verdad? No tienes que ser el experto, y luego poco a poco las cosas se van dando. Entonces, más que cómo lo podemos explotar, yo digo, ok, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, empecemos por donde se pueda, ¿verdad? Desde ese mensaje de aliento que de repente le mandamos a alguien, desde, qué sé yo, alguien que pinta, alguien que danza, alguien que, ¿verdad? Que tiene estas diferentes expresiones en amor, pero hagámoslo, ¿verdad? Hay alguien allá afuera que probablemente está esperando eso y que si no llega de ti, no lo va a recibir de nadie. Entonces, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Somos instrumentos y un instrumento guardado no sirve de nada. O sea, un instrumento es útil cuando efectivamente se pone a la disposición de ser usado. Entonces, y si es una persona, maravilloso, ¿verdad? O sea, no tiene que ser, ¿verdad? Multitudes, tiene que ser, ¿verdad? Hay cosas que son específicamente para alguien y ahí yo lo que te digo es, simplemente hay que ponerse al servicio y hacerlo. Me gusta mucho esta reflexión porque primero uno no siempre está tan atento de los talentos que Dios nos da. De repente uno está así, yo quiero servir a Dios, pero no sé cómo. O uno dice, soy bueno para escribir, pero ¿cómo lo pongo al servicio de Dios?
¿verdad? Entonces uno a veces se complica más de la cuenta y viendo tu caso, pues tú tenías estos sentimientos y estas ideas que querías plasmar y después de esto lo puedo poner al servicio de los demás, ¿verdad? Como tú dices, no es algo lineal, no es como primero descubro mi talento, después lo pongo en práctica, luego lo pongo al servicio de los demás. Entonces, tal vez sirve de recordatorio para todas las personas que no saben cómo pueden poner sus talentos al servicio de Dios, saber que no es una secuencia lineal, sino que tienen primero que estar atentos Y es un proceso de mucha humildad, te voy a decir, ¿verdad? Porque, ujú, porque lo que vas a hacer no está perfecto, lo que vas a hacer no, tal vez para el otro que estudió eso, que puede revisar lo que, ¿verdad? Va a tener muchos errores, pero no hay que perder de vista el propósito, ¿verdad? Y claro, es una mejora continua en lo que estás haciendo, pero tu propósito, ¿verdad? En esa esencia de por qué lo estás haciendo, hay un propósito mayor y eso es lo que es más importante. buenísimo, me encanta. Pues estamos llegando al final de este episodio. Quisiera preguntarte si quieres agregar algo más y dónde podemos adquirir tu libro Un Salto de Fe. El libro está disponible en Amazon en versión Kindle y en versión en papel. Ujú. Y aquí en Guatemala lo pueden adquirir en Editorial Boyante. Ellos, verá, tienen una tienda en línea y se los mandan a su casa y oficina. Así que cualquiera de esos medios lo pueden usar y agradecerte a ti, ¿verdad? Este espacio, pues hablar a mí del libro me fascina, ¿verdad? La verdad es que incluso lo que van a encontrar en la contraportada del libro es un poema armado de los títulos de los poemas, Sí, que fue algo sumamente curioso, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? ¿Qué poníamos en la contraportada? Y fue armar este poema de atrás con esos títulos que están a lo largo del libro. Y que es un libro para traer esperanza, ¿verdad? Independientemente de la circunstancia en la que estés, eh, es un libro que te puede traer ese ánimo, esa confianza, tal vez regresar a esa confianza, ¿verdad? Porque pues a veces nos perdemos un poco. Entonces, más allá no sé, de pensar en que si lo valemos, si no valemos, ¿verdad? De muchos cuestionamientos que podemos tener en nuestra mente de estas situaciones que nos rodean, es saber que siempre podemos regresar a casa, ¿verdad? Eh, y aquí hay una invitación ahí, es este librito de Salto de Fe. buenísimo, muchísimas gracias. Voy a cerrar el programa y me gustaría que después nos leyeras un poema tuyo para terminar, si te parece bien. Con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias, Hali, por acompañarnos en este episodio y también gracias a quienes nos escuchan. No olviden visitar nuestra página web www.feylibertad.org para encontrar nuestro contenido, nuestro blog, el podcast y más contenido al respecto de lo que hacemos en Fe y Libertad. Hali, te cedo la palabra. Gracias. Este no lo van a encontrar en el libro porque es recién salido del horno, como les llamo yo, pero se titula Fe y Libertad, en honor al Instituto Fe y Libertad. La fe y la libertad son una especie de hermanas, las cuales se fortalecen haciendo uso la una de la otra. En este círculo virtuoso, ambas te invitan a tomarte de la mano y transitar contigo las alegrías y embates con los que sin duda te sorprenderá la vida. En ese transitar, eres tú quien decide si te aferras a ellas, ya que ambas necesitan que abras la puerta de tu mente y corazón, porque jamás ingresarían con violencia o haciendo uso de la fuerza. La fe y la libertad anhelan ser tus grandes compañeras de vida, con quienes podrás librar cada una de tus batallas, con la certeza y convicción de que la fe te muestra el camino, la verdad y la vida, y de quien conoce la verdad encuentra la verdadera libertad.